La música a partir del Renacimiento. ¿Con qué se encontraron los reformadores? ¿Qué estilo musical había en esa época y cuáles fueron las reformas? ¿Qué fue lo que aportaron a la música sacra? Es el tema de hoy. Bueno, llegamos al periodo del Renacimiento, que abarca aproximadamente desde 1492, el descubrimiento de América, quizás unos añitos antes, hasta 1750 aproximado. Y bueno, se le llama Renacimiento por un resurgimiento de ciertos elementos que ya los voy a mencionar muy importantes, pero quiero destacar lo que sucedía a nivel político con las famosas guerras santas, ¿verdad? Las famosas cruzadas en las cuales se intentaban dominar los territorios, mucha gente murió y bueno, se intentaban controlar también los territorios y adquirir incluso, por ejemplo, Jerusalén, ¿verdad? Que fue una lucha de la iglesia junto con el poder francés por adquirir nuevamente la tierra. Y bueno, esto traía un caos, ¿verdad? Y esto fue lo que marcó la finalización de la Edad Media, que fue el video anterior. Si no lo has visto, puedes ir a verlo. Y el inicio, digamos, el contexto social y político con el cual el Renacimiento se encuentra. Y bueno, en España específicamente había mucha tensión porque los judíos habían llenado España y tenían un control económico. Los judíos tenían ciertos cargos de poder, incluso eran personas que algunos eran nobles y tenían cargos a nivel de los reinos, del reino de Castilla, del reino de Aragón, eran personas importantes. Algunos vivían en lo que llaman las juderías, que eran como comunidades donde vivían separados, pero otros no. ¿Por qué? Porque los judíos le daban mucho beneficio económico a España. Y bueno, entonces que algunas personas empezaron a tener miedo porque como crecieron tanto, estos judíos tenían miedo de que llegaran a tener un problema político. Entonces ahí fue donde empezaron la Santa Inquisición, las famosas guerras en las cuales se cristianizaba a los judíos. Muchos lo hicieron, se puede decir que sinceramente lo hicieron, pero otros, con tal de no morir y con tal de seguir en sus beneficios económicos, en sus puestos de poder, se bautizaron y se cristianizaban. Pero ¿qué sucedía? Que estas personas en su intimidad seguían siendo judíos y practicando los ritos. Entonces, estos eran los que eran perseguidos por la Santa Inquisición. La Santa Inquisición no se metió con religiones de otros países, por ejemplo, con los musulmanes, con otras personas que practicaran otro dogma. A ellos no eran los que perseguían, eran los famosos judaizantes. Vea que nos persigue esa palabra, que eran estos judíos que se decían cristianos, que se habían bautizado y que se daban cuenta que practicaban su fe a escondidas. Y bueno, socialmente entonces el hombre, viendo este contexto político, empieza a prosperar, por ejemplo, a nivel educativo, se empiezan a construir universidades, escuelas, y entonces la educación crece, hay un auge con la filosofía, con la literatura y con la música también. Y por eso se le llama el Renacimiento. Y bueno, de ahí surge el humanismo, ¿verdad? De tener al hombre ahí, el antropocentrismo, que es algo muy importante, el hombre como centro. ¿Qué sucede con Dios? Que es a donde vamos a llegar. Por eso estamos hablando de música sagrada. Dios empieza a dejarse un poquito relegado, un poquito al lado. ¿Por qué? Porque todo esto que estaba surgiendo, la literatura, la música, la filosofía, el arte, era deslumbrante, era lo que tenía el interés de las personas en este momento, la educación. El analfabetismo bajó considerablemente. Y bueno, a nivel musical, el Ars Nova, como mencioné en el video anterior, empezó a surgir poco a poco. A nivel musical hubo un desarrollo muy grande. Y bueno, tengo unos datitos por acá.
Algunos instrumentos que se usaban, voy a dejárselos por acá para que los puedan ver. Son los instrumentos que son antecesores de otros instrumentos que se van a desarrollar en el barroco. Por ejemplo, la viola, que luego posteriormente se va a desarrollar el violín y otros instrumentos como el violonchelo. El laúd es un tipo antecesor de la guitarra. Y vemos ahí los instrumentos, por ejemplo, antecesores de la flauta traversa, del oboe, tal cual los conocemos en este momento. Esos son los instrumentos que sonaban. Voy a dejarles un audio por acá para que puedan tener una idea de cómo sonaban la música profana con estos instrumentos, que fue algo que posteriormente se fue llevando al culto, a la liturgia. Y ahí es donde surge el problema musical con el que se encuentran los reformadores. Escucha este audio. Y bueno, es una música muy hermosa con estos instrumentos mencionados. Se da el desarrollo de la polifonía, ¿verdad? Que hablábamos en el video anterior que la polifonía quiere decir varios sonidos o varias voces. Ya no es solo una voz cantando, sino que ya hay otras voces acompañando y adornando. Esto surge en esta época, el desarrollo de la polifonía, que posteriormente en el barroco, en el periodo clásico, en el periodo romántico, hasta el día de hoy, se va a desarrollar aún más. Y bueno, surgen en esta época los famosos mecenas, que eran personas de poder que patrocinaban a los músicos. Generalmente eran o papas o nobles, que eran personas que ponían todo su dinero para que los músicos fueran instruidos en la parte instrumental o en la parte cantada, y ellos los apoyaban económicamente. Incluso Johann Sebastian Bach, que viene posteriormente, terminando este periodo, él va a tener mecenas muy importantes, y por eso es que hay músicos que son muy conocidos, que fueron apoyados y que estuvieron patrocinados en toda su carrera por lo que era la iglesia. Por supuesto que con el desarrollo de la imprenta también se da un auge en las partituras, porque ya se puede compartir, la música de un país a otro se puede imprimir y se puede ejecutar por otros músicos. Entonces esto fue algo muy importante que se dio en 1440. Vea que estamos unos añitos antes del descubrimiento de América. Musicalmente, habían dos estilos musicales determinantes para la música sacra, que fueron el motete y la misa. El motete inició aquí en el Ars Nova, era sin acompañamiento musical y era un canto que estaba basado en el texto litúrgico y se componía desde 3 hasta 6 voces. ¿Qué usaban? La tonalidad no estaba todavía bien definida. La tonalidad, entonces se seguían usando los modos griegos que fueron mencionados en el video anterior. Los famosos modos griegos, que eran los que determinaban en este caso el tono o el sonido musical. Pero poco a poco el motete empezó a utilizar dentro de los modos griegos lo que eran las terceras y las quintas, y esto fue lo que fue definiendo poco a poco lo que hoy por hoy se le llama tonalidad. Con respecto a la misa tenía una forma que hoy por hoy se mantiene dentro de la liturgia católica, que eran el Kyrie, el Gloria, el Credo, el Sanctus Benedictus, el Agnus Dei, lo que le llamamos el Santo, el Cordero, el Gloria, el Aleluya. Eran cantos que se definieron como una estructura y la cual se ejecutaba. El encargado de ejecutar era el maestro de capilla también y de producir todo lo que era la obra litúrgica. Y bueno, de aquí del motete, junto con lo que llaman la chanson francesa, que es un estilo musical, estos dos fundidos
van a dar un estilo muy importante que se llama madrigal. Madrigal. Y el compositor más destacado de este estilo es Claudio Monteverdi. Voy a dejarles un audio. Bueno, muy hermoso. Acá abajo le dejo los links para que ustedes puedan escuchar si tienen interés en esta música. Y luego posteriormente viene ya el descubrimiento de América. ¿Qué sucede? Bueno, hay tantas teorías sobre el descubrimiento de América. Están los libros de historia, lo que nos dicen, y también están personas conocedoras, principalmente judíos, sefardíes, que ellos hablan de las teorías sobre el descubrimiento de América basado en la expulsión de los judíos de España. ¿Por qué? Por este problema que les mencioné anterior, por la Santa Inquisición. Entonces se dice que Cristóbal Colón era una persona, un judío influyente en España. No por nada le iban a dar, ¿verdad? Los reyes le iban a dar a él un recurso económico para que él fuera a descubrir, supuestamente, ¿verdad? A descubrir ciertas tierras o hacer comercio con las Indias, sino que él lo que hizo fue encargarse de sacar a todos estos judíos, incluso algunos que estaban presos, y llevárselos para otro lugar. Lo que querían eran sacarlos, expulsarlos de España. Supuestamente la idea de Colón era llegar a unas islas que aparentemente eran en Asia, pero bueno, Dios tenía un plan para todos los indígenas de América con el descubrimiento de estas tierras del continente americano. Así que bueno, la historia del descubrimiento de América ya la conocemos. ¿Y qué pasa? Se da el periodo de conquista y posteriormente el periodo de colonización, en el cual llegaron los primeros misioneros. En un principio eran misioneros solamente cristianos católicos, que llegaron a conquistar, que llegaron a educar, por medio del evangelio y por medio de sus formas también, a educar, a enseñar a los indígenas lo que era la fe cristiana. Y posteriormente, después de la Reforma, y cuando se independizaron de España, principalmente ciertos países, por ejemplo, todo lo que es América Central, ya pudieron entrar en ese momento los protestantes con el evangelio. Y bueno, ¿qué sucede con la Reforma protestante? Voy a ver si tengo algún datito. Antes de hablar del protestantismo, quiero que vean acá, les estoy dejando. Esto es una fotografía de un motete. Un motete, cómo se escribió en ese momento y cómo fue impreso. Poco a poco y con los años se fueron cambiando estas notas y se fue dando una métrica ya para que fuera más entendible a la hora de ejecutar. Algo muy importante de destacar también acá a nivel musical es que se crearon o surgieron los famosos cantorcicos, que eran niños también, niños que vivían en el templo. Y a mí me recordó mucho esto, la época de Samuel, cuando se fue a vivir al templo, al servicio de Dios. Estos cantorcicos eran niños que sus padres le entregaban, en este caso, a las catedrales, a las famosas catedrales grandes, a las iglesias, para que fueran entrenados en el canto, en la ejecución y también en la composición y en la creación de instrumentos. Fueron muy famosos en esta época. Y bueno, ahora sí, la Reforma Protestante, que es lo que hemos estado esperando. ¿Qué fue lo que sucedió? Y hay algunos aspectos muy importantes. Primeramente, hablar de Lutero, pero no las cosas que ustedes conocen de Lutero, sino hablarles de quién era Lutero a nivel musical, y es algo que es muy interesante. Acá abajo les voy a dejar el nombre del libro, de la antología, de dónde saqué esto. Bueno, voy a leer algunos datos. Dice la antología que Lutero era un músico, que él cantaba y tocaba la flauta,
y el laúd. Aquí le dejo la foto del laúd. Además, sabía componer y adaptaba melodías antiguas a nuevas obras, las cuales armonizaba 4 voces. Ven qué interesante. Armonizaba 4 voces. ¿Qué era esto? El motete que les estoy hablando. Por eso es que es muy importante definirlo a nivel musical, lo que estaba surgiendo a nivel globalizado, a nivel general en el mundo, porque a partir de ahí estos elementos musicales se utilizaban tanto en la música sagrada como en la música profana. Y bueno, ¿qué hizo Lutero? Dice el libro que decidió adaptar las misas al idioma alemán. Y esto a mí me parece el acto más grande de amor y de empatía que Lutero hizo por las personas. Porque recordemos que todo estaba en latín, todo estaba escrito en latín y la gente no entendía lo que se cantaba. Y a pesar de que ya habían universidades y que en las universidades se enseñaba latín, también había gente sencilla que iba a la iglesia, que iba a la liturgia y no comprendía lo que el texto decía. Entonces Lutero tradujo no solo la Biblia, sino tradujo la música al alemán, que era la lengua vernácula, para que estas personas comunes pudieran comprender lo que estaban cantando. Qué lindo, a mí esto me parece algo muy hermoso de parte de Lutero. Así que bueno, estas personas se hicieron bilingües, Dice que Lutero era un enamorado de la música, un apasionado. Dice que la apreciaba tanto por su gran belleza como por su fuerza para conmover espiritualmente al oyente. Y así es, ¿verdad? Sabemos que la música tiene un poder. Así la hizo Dios, así la creó Dios, para que llegue hasta lo más profundo del corazón. Y bueno, esto lo llevó a él a buscar una manera de que el pueblo pudiera ser partícipe del canto durante la liturgia. ¿Por qué? Porque recordemos que a nivel de iglesia, ¿verdad? Que Lutero era un religioso católico. A nivel de iglesia, ¿qué es lo que se cantaba? Lo que les estoy diciendo, la misa, ¿verdad? El Kyrie, el Credo, el Agnus Dei, todo esto se cantaba en latín. Y cantaba solo el oficiante, o sea que era algo muy exclusivo y para solamente el oficiante, para la gente que estaba celebrando la liturgia, pero las personas no tenían el derecho a participar siempre, solo en los responsoriales, ¿verdad? Que era cuando el sacerdote cantaba y el pueblo contestaba, pero los responsoriales eran muy ocasionales. Todos los cantos, generalmente la gente se quedaba callada escuchando y bueno, Lutero, con este amor y esta empatía dijo, yo quiero hacer algo para que las personas puedan cantar, para que puedan ser parte de esta adoración, como veíamos que se hacía en la antigüedad, incluso que hacía la primera iglesia del siglo I y II, como se mencionó en el video pasado. Si no lo has visto, puedes poner una pausa y puedes ir a escuchar esta parte que es muy importante para poder comprender a lo que Lutero apelaba en este caso. Y bueno, entonces dicen que él intentó buscar cómo hacer partícipes a las personas durante la liturgia. Y no solamente el oficiante y los músicos fueran los que en este caso participaron. Bueno, la música profana dicen que se había desarrollado mucho en este momento, con todos estos estilos musicales que les mencioné. Así que resulta que un colaborador de Lutero, que era posiblemente un músico, un cantante, una persona que estaba ayudándolo, ¿verdad? Un asistente. Esta persona, que el libro no menciona su nombre, dice que él, ante la belleza estilística de la música que sonaba, decidió adaptar algunos corales profanos con textos litúrgicos. Y veamos lo que está sucediendo ahí. La primera mezcla. Textos litúrgicos con melodías profanas. Por eso es que usted posiblemente se encuentra en algunos himnarios, cuando usted está cantando, usted dice, esta melodía yo me la sé, pero con otra canción que habla de guerras o que habla, qué sé yo, de otro tema, y aquí me lo encuentro con un texto bíblico, porque fue ahí en ese momento, en esta época, en la Reforma, cuando se empezaron a dar estos cambios.
Y bueno, fue una decisión que tomaron, ¿verdad? No se puede decir de que no hubiera creatividad, que no hubiera talento para componer una melodía desde cero, pero fue algo que se hizo y la historia lo está diciendo acá en los libros. Y bueno, dice que a mediados del siglo XVI, Lutero ya había reunido más de 3 docenas de melodías de corales. Imagínense qué importante, 3 docenas de melodías de corales, las cuales dio a un músico muy famoso, a un músico muy destacado, un virtuoso, para que le hiciera un arreglo y le compusiera una polifonía. Y este músico se llama Johann Walter. Y él dio vida a un famoso grupo de corales, que voy a dejarles aquí un pedacito para que escuchen y abajo el link porque los puedes encontrar en Spotify y son una bendición poder escucharlos. Te lo dejo por acá y te voy a traducir la letra. Y bueno, esta música más, dice, los 38 corales polifónicos y 5 motetes en latín dieron forma al himnario de Walter. Así se llama el himnario de este señor, con letras de Lutero. Dice que es el primer monumento de la iglesia protestante que fue divulgado en muchas iglesias con un fin pedagógico. Vean qué importante, a mí como educadora esto me llega. ¿Qué quería Lutero? Que lo aprendieran las personas, que se cantaran todo el mundo. Eso no era para él, eso era para que las personas pudieran adorar a Dios donde lo escucharan. Así que bueno, la pedagogía está detrás de la mente de Lutero. Dice que uno de sus objetivos con este aporte musical fue que los jóvenes se apartaran de la seducción, de las baladas amorosas y canciones carnales para dedicarse a lo bueno y agradable que el arte, especialmente la música, podía darles. Muy piadoso Lutero. Y bueno, entonces empezó, después de ese señor Walter, una tradición de directores de coros luteranos, libros de corales, y bueno, eso ha llegado hasta nuestros días porque posteriormente las denominaciones, por ejemplo la bautista, tomaron, ¿verdad?, de estos himnos. Tomaron. Y vemos que algunos de estos himnos de Lutero están mezclados en diferentes denominaciones, metodistas, los bautistas, también los luteranos lo cantan y lo cantan los adventistas también. Y son himnos preciosos. Hoy por hoy el más famoso de Lutero es Castillo Fuerte, que es un himno muy tradicional, cantado, muy hermoso, cantado en nuestras iglesias hoy. Así que vemos que Lutero quiso integrar al pueblo, que el pueblo adorara, que el pueblo comprendiera por medio de la música lo que estaba diciendo, y fue algo muy importante. Ese es el aporte de Lutero. Ahora, ¿qué sucedió? Nos vamos de Alemania hasta Suiza. En Suiza, el famoso Zwinglio, Ulrico Zwinglio, también fue un sacerdote muy influyente de la Reforma, un reformador. Y bueno, él también tenía preparación musical, pero él fue el primero en romper con Roma, por cierto. Pero él tenía una forma de pensar un poquito diferente, era más radical en su forma de pensar. Y aquí yo me pongo a meditar algo muy importante. Cómo desde la antigüedad ese espíritu de los fariseos, de cuidar tanto la palabra, de cuidar tanto la ley, que lo que gira alrededor de ese cuidado de la ley es un temor a que las personas incumplan la ley. Entonces se ponen cargas pesadas, que es lo que Jesús les decía, cargas que ellos mismos no pueden llevar. Pero eso se da por un temor a que se quiebre la ley. Y vemos que en este caso ese espíritu de los fariseos yo lo veo mucho en Zwinglio, porque él tenía ese temor
de que las personas mezclaran lo que era la adoración con la música secular, la música profana. Y a pesar de que él era un músico, él decidió romper con los estilos musicales que se estaban dando. Entonces, él empezó una limpieza de los templos, imagínense, una limpieza del culto, desde todo, desde sacó instrumentos, sacó imágenes, todo, hizo una limpieza porque esto distraía al creyente del culto y la adoración. Entonces, en parte de esta limpieza, él quitó la música de la liturgia. Y bueno, hay una frase que yo comparto, voy a dejarla por acá. La compartí en mis redes sociales, me afectó mucho, ¿verdad? Yo pude identificarme con esas personas, esos fieles que iban a la iglesia a adorar y que de un día para otro ya no había música, ¿verdad? Todo era la liturgia hablada. Y bueno, esto significó una gran pérdida. Se las pongo por acá para que ustedes la puedan analizar. Esta frase le llega a uno, al corazón. Las personas no podían adorar porque se eliminó por completo. Entonces podemos decir que Zwinglio fue muy radical. Eliminó por completo lo que es la liturgia la música de la liturgia. Y bueno, luego vamos a Calvino, que Calvino era francés. Él tradujo los salmos. Vean que hizo un trabajo un poquito parecido a Lutero. Todos los salmos los tradujo al francés para que las personas pudieran cantarlo. Simplemente no estaba de acuerdo porque se le hacía muy mundano los motetes polifónicos en donde las personas adornaban y cantaban muchas voces, sino que él dijo, todos vamos a cantar al unísono las melodías. O sea que Calvino fue un poquito más conservador. Estaba como en medio. Yo lo siento que Calvino estaba como en medio de Lutero y de Zwinglio, que fue muy radical. Vamos a cantar al unísono y bueno, lo que es la polifonía no la vamos a eliminar del todo, sino que la vamos a relegar al hogar, o sea, a las fiestas sociales, a las reuniones familiares, del todo. Vean lo importante que era la música, porque él decía, toda esta música, todos estos salmos, toda esta música que cantamos para Dios de manera polifónica, con estas voces, que era muy vistoso, que era muy alegre, vamos a dejarlo solamente para el hogar, para las actividades sociales, pero en la liturgia no. En la liturgia vamos a cantar todos al unísono. Y bueno, me parece muy interesante esta postura de Calvino. Y bueno, Calvino, vamos a ver qué más detalles. Entonces él permitió solamente en la liturgia los salmos en francés y cantados al unísono por la congregación. ¿Qué más? Bueno, él con sus ideas filosóficas acerca de la música creó lo que se llama el Salterio de Ginebra, que también es muy conocido. Dice que Calvino creía que todos los creyentes debían adorar juntos a Dios, y es así, ¿verdad? Amén. De manera que él promovió cantos que incitaran solamente a alabar a Dios, que fueran santos y que no corrompieran la moral, como bien enseñaba Pablo, ¿verdad? Tenía Pablo muy, muy en alto, y bueno, me parece algo muy bueno. Entonces este salterio, luego se creó el salterio monódico, que fue escrito por flamencos protestantes. Incluían una compilación de melodías populares también, de amor, de vino, de danza. Y se unían a ello melodías gregorianas y chanzones francesas traducidas al holandés. Veamos cómo aquí ya hay como un sincretismo musical, ¿verdad? No estaba ajeno lo que cada país estaba haciendo, ¿verdad? Lo que el otro país hacía, lo que hacía Francia, lo que hacía Alemania, lo que hacía Suiza, lo que hacía Holanda, ¿verdad? Y empezamos a tomar lo bueno y hacemos una mezcla. Y bueno, esto fue lo que hicieron los reformadores en este periodo. Estamos hablando del siglo XVI, ¿verdad? 1500, ya acercándose a finales, empezando incluso el siglo XVII. Y bueno, había músicos destacados, que bueno, en este caso no los traigo acá por el tiempo del video. Luego vino la Contrarreforma Católica,
y bueno, todo un problema de no acabar, ¿verdad? En todo esto de la reforma. Y luego entramos al periodo barroco, que el periodo barroco, como les mencionaba, Bach fue uno de los más importantes músicos y él desarrolló cantatas, desarrolló lo que se llama el oratorio, que es un estilo musical muy importante. Voy a dejarles por acá. Esto es un pedacito de un oratorio. También hay cantatas muy famosas. Posteriormente, Händel también fue un músico muy importante, ¿verdad? Que eran músicos de capilla, músicos de iglesia, pero que también tocaban para los nobles, tocaban para los reyes, tocaban para los papas. Eran músicos que vivían de la música y de la música sacra, ¿verdad? Todos los que son las pasiones de Cristo, lo que son misas. Y después siguieron Mozart y otros músicos muy importantes. Y bueno, llegamos ya a lo que es las misiones en América Latina. Hay un libro muy importante, se los voy a dejar acá, el nombre. La Reforma Protestante en Costa Rica, cómo llegó. Es un libro que me ha apasionado mucho, en el cual se habla de Latinoamérica, de cómo empezaron a llegar las denominaciones más antiguas, ¿verdad? Los anglicanos, los metodistas. Ya los bautistas fueron posterior, cómo empezaron a llegar y a hacer misión en América Latina, en América del Sur. Posteriormente se trasladaron a América Central, llegaron a Costa Rica. Y bueno, ¿qué sucedió? ¿Cómo no eran aceptados en un principio, verdad? Todo lo que costó que el evangelio llegara en países que eran realmente católicos. Y es, bueno, todo un detalle muy interesante. El poder estudiar y el poder leer todo esto. Musicalmente se fueron desarrollando, como les menciono, después siguió el barroco, el periodo clásico, el periodo romántico, ya el impresionismo, ya música más moderna y todo esto, bueno, pero las bases fueron puestas ahí, en esta época que les menciono, en donde se crearon el canto gregoriano, los motetes, la misa, todo ese estilo musical donde la polifonía se desarrolló, donde se crearon las notas musicales, el pentagrama, en donde se dan tantos músicos, ¿verdad? Famosos y muchos que no se conocen que fueron relevantes. Igual hay músicos católicos como Tomás Luis de Victoria, que fue un músico muy, muy, muy conocido, que aportó a la música sagrada, y están los músicos protestantes, que son los más conocidos, como les he mencionado. Y se desarrollaron los instrumentos, ¿verdad? Se desarrolló el órgano, el clavicordio, el clave, que eran instrumentos de teclado que podían entrar en las iglesias. Luego se dio el surgimiento de la guitarra, del violín, el arpa como tal cual se le conoce hoy, ¿verdad? Fue cambiando de lo que veíamos como era el arpa en la antigüedad. Otros instrumentos de percusión como los timbales, bueno, el órgano de tubos, que fue tan importante para la iglesia, y etcétera. Bueno, todo esto fue parte de los músicos de los misioneros protestantes. Y todos estos músicos que llegaron, todos estos misioneros que llegaron a América y a Costa Rica, traían ya su música, traían sus himnos como parte de su teología, porque no podemos separar la música y la teología. Y bueno, ¿qué sigue después de esto? Sería un video número 3. Sería la influencia ya en el siglo XX, cuando tenemos todos estos himnos, como les mencionaba, y empieza a resurgir el movimiento carismático, el pentecostalismo. ¿Qué fue lo que surgió ya en la época moderna, por ejemplo en los años 90 con la música? ¿Y qué ha sido esta fusión? Porque en 100 años la música ha cambiado grandemente. Ha cambiado grandemente. Y bueno, esto nos afecta porque influye en nuestra iglesia, nuestra manera de cantar, de tocar y de adorar al Señor. Ese es el video que continúa, así que espero que puedas verlo en algún momento si te interesa este tema de la música sacra. Muchas bendiciones.